Pero no son únicamente las pantallas. Perdón, estamos ya en la quinta, perdón, esta ya es la sexta parte, el sexto bloque o el sexto segmento de este tema de los mensajes subliminales y estamos analizando los mensajes subliminales malos. Pero no es únicamente las pantallas. Padres cristianos que permiten que sus niños se asocien allí en el andén de la propia casa con vecinos y con amiguitos que no son hijos de Dios, que no tienen una formación moral ni espiritual. Y los colocan en los colegios del mundo. ¿Qué crees tú que le acontece a esas pobres criaturas? Cuánta, pero cuánta misericordia no ha tenido Dios con nosotros al revelarnos de que debemos vivir en el campo, de que, ahora no estoy seguro si es hasta los 10, 11 o 12 años, bueno, por ahí, el niño no debe ser educado por otra mente que no sea la mente de su madre y de su padre. ¿Cuánta razón no tiene Dios? En testimonios para la iglesia, en conducción del niño, en el hogar cristiano, el hogar adventista, y en otros tantos libros, se repite una y otra vez: no permitáis que vuestros hijos tengan amistades del mundo, que sus amigos sean amigos del mundo. Y esto es lo que estamos estudiando, la influencia de las amistades. Vamos a continuar con el texto. Acá, a ver cómo lo coloco. A ver cómo hago para que me funcione aquí. Si se pudiese persuadir a los jóvenes para que se asociaran con los puros, reflexivos y amables, el efecto sería muy saludable. Mira esta lista: los puros, los reflexivos y los amables. Si ellos se asociaran únicamente, obviamente, con la asesoría de los padres, con los puros, los reflexivos y los amables, dice, el efecto sería muy saludable, por lo que estamos estudiando, porque somos transformados por la contemplación. La intensidad y la profundidad de una amistad hace una aleación. Esa aleación incluye hasta los sentimientos de la otra persona y los principios de la otra persona. Ahora imagínate si se hace una aleación de tu hijo o de tu hija de 14 años con un muchacho o una muchacha del mundo. Eso va a dar en qué? Esa mezcla, esa aleación, esa unión de sentimientos, de gustos y de principios, en una tragedia. Lo más posible es que vayas a perder a tu hijo o a tu hija para el mundo. Cuando llegamos al momento del casamiento de dos jóvenes, ¿por qué será que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, bueno, mejor, Dios a través del apóstol Pablo dijo: no os unáis en yugo desigual? O sea, no te cases con una persona que no sea un hijo de Dios, que no te cases con alguien del mundo o de otra iglesia, de otra religión. No hagas eso.
En mis viajes he conocido, ay, Dios mío, normalmente uno es abordado es por las señoras. Ay, que yo me casé con este hombre. Pues, por ejemplo, en Brasil encontré una señora llorando, llorando, llorando. En las oficinas de la asociación, allí llorando, bañada en lágrimas, me dijo. Y me casé con este hombre rico, impío, contra la conciencia de ella, y él, en medio de su riqueza, en una mansión, una verdadera mansión, él había construido o había dedicado un cuarto únicamente para la televisión. Niñas en la época, eso fue en el 2012, de 14 y 15 años, las metía allí, en ese cuarto, para ver películas del mundo, de acción, de violencia, de espiritismo. Y esa pobre mujer derramaba lágrimas. Entonces, cuando llega el momento del casamiento, de hijos cuyos padres permitieron que tuvieran un novio, una novia en la adolescencia, allí ya entrada la juventud, y finalmente llegó el matrimonio, y el muchacho o la muchacha nunca le entregó su corazón a Dios, a Jesús. ¿Qué va a resultar de esa unión? No os unáis en yugo desigual. Vamos a seguir leyendo. Si eligen compañeros que temen al Señor, su influencia los conducirá a la verdad, al deber y a la santidad. Está hablando de la influencia de los mensajes inconscientes, de los mensajes subliminales inconscientes. La persona no lo ve de esa manera. La verdad es que solamente en estos días el Señor me ha traído ese texto a la mente para entender mejor cómo funcionan los mensajes subliminales buenos y los mensajes subliminales malos, o sea, los mensajes inconscientes y su buena influencia buena, y los mensajes inconscientes y su influencia mala, cómo funcionan de manera espontánea, de manera que no pensamos en ello, a través del trato, de la amistad, de la asociación de los que nos rodean. Cuán delicado es esto, cuán importante. Si eligen compañeros que temen al Señor, su influencia los conducirá a la verdad, al deber y a la santidad. Varios de estos videos que vi, de estos testimonios, muchachos que nacieron en hogares adventistas, y ellos allí cuentan cómo recibían el sábado, iban a la iglesia, y bueno, todas aquellas cosas maravillosas, y por asociarse con amigos, con compañías que no amaban a Jesús, como generalmente a los 16 años, qué terrible coincidencia, se fueron apartando de Jesús y se fueron apartando de las cosas espirituales, y algunos continuaron 1 año, 2 años más yendo a la iglesia, pero ya no había nada en su corazón que armonizara con sus visitas a la iglesia. Hasta cuando, alcanzando la mayoría de edad, o abandonaron el hogar o definitivamente le dijeron a los padres, no, ya no quiero ir a la iglesia. He encontrado casos de jovencitos de 14, 13 años que simplemente le dicen a su madre o a su padre o a ambos, no quiero ir y no quiero ir.
y me voy a quedar aquí viendo televisión y simplemente no quiero ir y no me pueden obligar. Qué doloroso, qué triste. En la mayoría de estos casos es por la adicción, la habituación diabólica a las pantallas, especialmente los celulares. Vamos a seguir leyendo. Ay, perdón, a ver si lo logro agarrar bien aquí. Una vida verdaderamente cristiana es es un poder para el bien. Pero por otro lado, los que se asocian con hombres y mujeres de moral dudosa, de costumbres y principios malos, no tardarán en andar por la misma senda. El impulso de las tendencias del corazón natural es hacia abajo. El que se asocia con los escépticos no tardará en llegar a ser escéptico. El que elija, perdón, voy a moverlo aquí. El que elija la compañía de los viles, el que elija la compañía de los viles, con toda seguridad será vil. Andar en el consejo de los impíos es el primer paso en la senda que conduce al camino de los pecadores y a sentarse con los escarnecedores. Qué importante es el testimonio de Jesús. Cuán poderoso, cuán valioso, cuán importante. Deberíamos hacer un sacrificio si es necesario. No solamente para leer esto, está en la colección de 9 volúmenes de testimonios para la iglesia, sino también para estudiar este material, para analizarlo. Mira lo que acabamos de leer aquí. Los que se asocian con hombres y mujeres de moral dudosa, de costumbres y principios malos, no tardarán en andar por la misma senda. Los hijos de Dios que hagan eso, más tarde o más temprano, van a andar por esa misma senda, a menos que por la misericordia de Dios corten esas amistades. El impulso de las tendencias del corazón natural es hacia abajo. Tenemos una naturaleza pecaminosa caída, la cual es el mayor y el más poderoso aliado de Satanás. Y su trabajo consiste en estimular, en alimentar esa naturaleza pecaminosa caída. ¿Y qué mejor que los agentes de Satanás, que son aquellos impíos, aquellos mundanos, que no le quieren entregar su corazón a Jesús? Continúo leyendo aquí esta partecita, es la partecita final. Aquellos que quieran adquirir un carácter íntegro deben elegir como compañía a quienes sean de inclinación seria, reflexiva y religiosa. A quienes sean de inclinación seria. Mucho cuidado con aquellos que viven salpicando a todo momento sus declaraciones, sus momentos de conversación contigo, sus conversaciones con una bromita aquí, un chistecito allá, nada vulgar,
nada indecente, nada indecoroso, pero no son serios. Una chanza aquí, otra chanza por acá. No son reflexivos y tienen una apariencia religiosa, pero la están desmintiendo con su falta de reflexión y su falta de seriedad. Los que han contado el costo y desean edificar para la eternidad, deben poner buen material en su edificación. Cuán importante es entender la influencia y el poder asombrosos de los mensajes subliminales, de la forma del otro expresarse, el tono de la voz con que se expresa cuando se hace esta aleación por causa de una amistad profunda. Hasta el tono de la voz del otro es reproducido inconscientemente. El diablo sabe eso, sabe que los mensajes subliminales malos tienen ese poder sobre la mente humana. Y él sabe que somos transformados por la contemplación. Pero qué serio y delicado es este asunto. Esta partecita que acabo de leer. Los que han contado el costo y desean edificar para la eternidad, deben poner buen material en su edificación. En el contexto de las compañías y las amistades, ¿esto qué significa? Si el tema que estamos tratando son los mensajes inconscientes, que forman nuestro carácter, nuestra personalidad, que llegan a manipular nuestros gustos, nuestros sentimientos y nuestros principios, al punto de hacer una aleación con los gustos, los sentimientos y los principios de la otra persona. Ahora entendemos que Jesús no fue ningún fanático cuando llegó a declarar: si tu ojo derecho te es ocasión de caer, córtalo, sácatelo, tu mano derecha. ¿De qué estaba hablando él? De lo que estamos considerando aquí, ahora ya desmenuzado por el mismo Jesús en el testimonio de Jesús. Si un amigo, una compañía, te hace caer, en lugar de elevarte a la pureza y a la santidad, te lleva sutilmente, con mucha simpatía, con mucha amabilidad, te conduce a la liviandad, a la frivolidad, a las cosas bajas sutilmente. Córtala, dice Jesús. Es mejor que llegues a la vida eterna sin ese amigo, sin esa amiga, sin ese compañero, sin esa compañera, que por causa de su influencia subliminal y de sus mensajes subliminales, que son usados y manipulados poderosamente por los poderes del diablo, es mejor que tú no te pierdas. Pierde esa compañía, ese compañero, esa compañera. No pierdas la vida eterna. Eso está incluido en lo que Jesús dijo acerca de sacarse un ojo y cortarse una mano para poder llegar a la vida eterna. Ahora tenemos la explicación más detallada.
Entonces, ¿cómo vamos a edificar para la eternidad? Rodeándonos de los santos y puros, de los abstemios, de los que entienden qué significa autocontrol, control de sí mismo, temperancia, obediencia, humillación, humildad. Vamos a seguir leyendo. Si aceptan maderas podridas, si se conforman con deficiencias de carácter, el edificio quedará condenado a la ruina. No, 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 no. No es falta de tacto, ni es falta de refinamiento en la última profetisa declarar a esas malas amistades, declararlas maderas podridas. Imagínate que tú estás haciendo una casa de madera y te ofrecen, te hacen la propuesta de colocar algunas vigas, algunas tablas podridas. Es obvio que tú lo vas a rechazar. Obvio que no vas a colocar una madera podrida en la construcción de tu casa. Eso es un hecho. Ahora la expresión maderas podridas está siendo utilizada para aquellas amistades, aquellas compañías, aquellos compañeros que son impíos, que son mundanos, o para aquellos cristianos que tú no puedes tener seguridad de que realmente son hijos de Dios, que están convertidos, así sean de tu propia iglesia adventista del séptimo día, porque están salpicando aquí y allá su vida con intemperancia, con irreverencia, con falta de dominio propio, con falta de abstinencia, con la gula, con la glotonería y además de pronto una frivolidad aquí, una liviandad acá, una chancita por aquí, un chistecito por allá. Es mejor evitarlos y tenerlos distantes. Muy bien, ya continuamos en el próximo bloque el final de este tema.